Amigas y amigos, estamos en otro programa de Diálogos con Causa, conversaciones que inspiran. Y hoy estamos con el invitado, licenciado Johan David Colín Hernández. Bienvenido, Johan. Doctor, muchísimas gracias, buenas noches. Es un placer y un honor acompañarlo el día de hoy en su programa. Pues hoy tenemos muchas cosas interesantes que platicar y les voy a comentar brevemente. El licenciado Johan es abogado particular con 7 años de experiencia y su trayectoria principalmente es materia civil, penal y familiar, brindando asesoría y representación jurídica con ética, compromiso y sentido humano. Algo muy importante, creo que es necesario en los abogados, ¿no, Johan? Es importante que los abogados tengan esa ética y ese compromiso. Y me gustaría empezar preguntando, ¿por qué estudiaste Derecho, Johan? Muchas gracias, doctor. Es una excelente pregunta. El derecho surge tras la necesidad de un vínculo o ruptura que se llevó a cabo conforme a la integridad de nuestros derechos. Lo que a mí me motivó, lo que a mí me causó para yo poder estudiar esta carrera, fue que veía injusticias. Todo tipo de injusticias, principalmente en el ámbito y núcleo familiar. Entonces, eso fue mi motivación principal para yo poder estudiar esa carrera. Derecho, ok. Si no hubieras estudiado Derecho, Johan, ¿qué carrera hubieras estudiado? Esa es otra excelente pregunta. Me hubiera encantado ser músico. La música, músico. Así es. La música es aquello que me sacó en determinado momento de una depresión. Recuerdo que una vez estaba sentado en mi cama y me encontraba desmotivado, sin sentido de vida. Miré hacia la derecha y vi una guitarra que mis padres me habían regalado. La tomé, agarré mi tablet, busqué partituras, comencé a practicar. Y como todo joven me desenvolví. Efectivamente, las personas me decían que tenía talento, pero por azares y cuestiones del destino y Dios, se me brindó la oportunidad de estudiar Derecho, me llamó la atención. Pero a ver, dime, de la música, ¿cuál es tu música preferida el día de hoy? Depende cómo me siento emocionalmente. La letra de las canciones influyen bastante. Para mí la letra es lo que es fundamental. Pero generalmente hablando, el rock, el pop, el jazz, el blues. Sí. Concuerdo en lo que dijiste totalmente. Creo que de acuerdo en lo particular, yo también depende de mi estado de ánimo. Tuve la oportunidad de asistir al concierto de AC/DC y entonces, pues bueno, Angus Young ya tiene 70 años, entonces fue un concierto donde pasaron las mejores canciones de AC/DC, pues un grupo obviamente que ha recorrido la trayectoria del rock, pues es una de las mejores bandas, ¿no? Entonces hizo un concierto, al final Angus Young hizo las mejores canciones, yo iba por 4 canciones, ¿no? Y las escuché, entre ellas Highway to Hell, y tienes razón el temperamento, pero fíjate qué cambiante podría decir alguien. El domingo voy a Bellas Artes a ver un complejo de música de la Orquesta Sinfónica. Entonces, sí depende, tienes razón, coincido tu estado de ánimo y coincido también que la música es para el alma alimento. Entonces, concuerdo en esa parte, pero bueno, entrando en materia en este mes que estamos del Día del Niño y la Niña, hoy vamos a platicar sobre la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Entonces, pero primero que nada me gustaría los antecedentes que nos compartieras, Johan. Claro que sí, doctor. Es un tema relevante y bastante amplio. Todo surge a partir de 1914. Tras la Primera Guerra Mundial, los niños fueron amedrentados, sufrieron vulnerabilidad, eran esclavos trabajadores, los violaban, los maltrataban. Y hasta participaron en la guerra, ¿no? Exactamente. Entonces, del periodo de 1914 a 1918, que fue la Primera Guerra Mundial. Es correcto. Hubo bastantes represalias en contra de los niños. A consecuencia de esto, el Hollín, quien fue una activista europea, creó la fundación Save of the Children. Esta fundación tenía como prioridad, y como lo dice su nombre, salvar a los niños, garantizar sus derechos que aunque en aquel entonces todavía no estaban estipulados y fundamentados, ella se encargaba de protegerlos física, mental
e incluso en determinado momento espiritualmente. Ella era una enfermera, se caracterizaba porque aunque era activista, tenía la profesión por ser una enfermera. Ok, entonces esa parte de los antecedentes históricos es Primera Guerra Mundial, esta activista que es enfermera y Save of the Children es como surge, sería el primer antecedente. ¿Qué viene posteriormente? Posteriormente viene lo que se le conoce mundialmente como la Convención de Ginebra, celebrada en Suiza, en el año 1924. Ahí es cuando a través de 5 artículos quedan establecidos las recomendaciones en las que se debe de cuidar a los menores. Posteriormente, la declaración de 1959, donde quedan 10 principios bien establecidos. Cambian de ser 5 a ser 10. Aquí son recomendaciones a nivel mundial. Todavía no se estipula como artículo ni como ley. En 1989, finalmente, la Organización de Naciones Unidas estipula 54 artículos. Me parece que el único país que no ha ratificado es Estados Unidos. Sí, creo que tienes razón. Estados Unidos no ha ratificado tampoco la Convención Americana de Derechos Humanos, las sentencias de la Corte Interamericana, por eso no es parte, y eso es algo contradictorio porque la Convención Interamericana está en Estados Unidos, ¿no? Y si hubiera sentencias de la Corte Interamericana, seguramente Estados Unidos tendría muchos casos. Es correcto. Que obviamente lo podemos ver hoy con lo que están haciendo con nuestros paisanos que están en Estados Unidos, lo que está haciendo ICE, todo eso pues es violatorio totalmente de los derechos humanos, entonces tendrían ya muchas sentencias. Así es. Pero bueno, regresando al tema de los niños, inicia con Save of the Children, Primera Guerra Mundial, después nos vamos a la Convención de Ginebra, solamente 5 artículos. Es correcto. Primero, en 1921, 5 artículos. 5 artículos. En 1959 se dieron 10 principios fundamentales. 10 principios fundamentales y hasta 1989... Los 54 artículos. 54 artículos. De manera general, obviamente nos vamos a la lectura ahorita de los artículos. ¿De qué habla, Johan? Es una excelente pregunta, doctor. De manera general, nos dice la universalidad, es decir, que en todo el mundo los niños tienen derecho a ser reconocidos primero a través de un nombre, de una identidad. Posteriormente, se les debe de proteger física, mental y espiritualmente, sin discriminación alguna, raza, género, ni religión. De igual manera, los niños deben de ser amparados, ya sea por el adulto mayor que está a cargo de ellos, y si no tienen un adulto mayor, bueno, las instancias correspondientes dependiendo de cada país. En este caso, nosotros tenemos el DIF, el cual se encarga de velar por los intereses a favor del menor. Claro. Protegerlo en todos los aspectos. Darle alimento, darle una educación y brindarle una estabilidad para que también se desarrolle a través de actividades recreativas. Ellos tienen derecho a la información y tienen derecho a desarrollarse desempeñando una actividad que rinda frutos y que los nutra a ellos como seres humanos. Por eso el interés superior del niño. Es correcto. ¿No? Entonces, dentro de esta línea de tiempo que nos acabas de explicar, Johan, ¿cuál consideras ahorita que son los principales problemas a los que se enfrentan los niños y las niñas en la actualidad? Es una excelente pregunta. Los principales problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad podrían seguir siendo que a pesar de que hay derechos articulados y estipulados tanto a nivel nacional en un código en México como a nivel global, los derechos siguen siendo vulnerados y violados, principalmente en zonas rurales donde se escasea de órganos y de información que se les puede brindar a los niños, como incluso aquí en zonas urbanas, los niños siguen siendo a veces maltratados dentro del núcleo familiar, violados, sobreexplotados. Bueno, me ha tocado ver en materia familiar muchísimas cosas que ha llevado a consecuencia que los niños, incluso dentro del núcleo familiar, esta inestabilidad provoque acciones como el suicidio. Lamentablemente. He visto que algunas instituciones, algunos gobiernos han impulsado la Procuraduría de los Derechos de los Niños y de las Niñas, ¿no? Y eso es importante, que tengan oficinas dignas, que tengan una buena atención, principalmente porque estamos tratando de vidas y de niños y niñas.
Entonces, esta información es importante, hablar de todos los derechos que tienen los niños y las niñas, y yo te preguntaría, ¿y las obligaciones? Es una excelente pregunta. Así como tienen derecho a la educación, cabe destacar que su obligación es acudir a la escuela, tener unas notas justificables, unas notas que vayan acorde a sus aptitudes. Buenas calificaciones, que puedan tener después acceso a una beca, que se puedan desarrollar. Exactamente. Tienen la obligación de respetar a sus padres, dar ciertas aportaciones en casa, sin que esto sea abusado por parte de los padres. O sea, los niños pueden lavar los trastes, tender sus camas, barrer, trapear. Tener actividades, contribuir al hogar de manera colectiva. Y cuando de manera colectiva tienes actividades, pues eres parte de la familia, del núcleo, ¿no? Es correcto. El origen de la familia, pues es el clan, es la tribu, y le preguntaban a Noam Chomsky, cuando vino a la UNAM, que cuál era la solución a todas las problemáticas que teníamos. Y él decía que es regresar al origen, ¿no? Regresar al clan, al tribu, a la familia, donde obviamente eran derechos y obligaciones, donde todos contribuyen y hacer esa conciencia colectiva. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Ahora bien, ¿qué sucede después de la pandemia, Johan? O sea, ¿cuáles fueron las principales consecuencias? Excelente pregunta, doctor. La pandemia se dio aquí en México aproximadamente el 13 de febrero del año 2020 y se declara a nivel global en marzo, igual del mismo año. Yo recuerdo que en aquel entonces me encontraba estudiando cuando nos dijeron que iba a haber una suspensión de clases. A consecuencia de esto, se implementó un nuevo método de estudios. Primero, las clases se dieron para ciertos grados de estudios, primaria, secundaria, incluso bachillerato, a través de la televisión. Se determinaba y se fijaba un horario. Después, ya cuando se adecuaron las plataformas como Google Meet, Zoom, etc., se pudieron implementar clases virtuales, fijar los temarios, pero a consecuencia de falta de interacción física, los menores tenían depresión o canalizaban demasiada energía, porque no todos tienen la oportunidad de desarrollarse en una casa amplia, donde hay un patio para salir a jugar. Algunos están en departamentos con reducido espacio, entonces esa energía se aumentaba, se reservaba, y a consecuencia de eso, pues los niños desarrollaban ansiedad y problemas en materia psicológica. Claro, muy interesante lo que dices, Johan, porque en un departamento donde viven 10 personas y entonces tenían una clase de Zoom o de Meet, pues obviamente el niño no podía gritar, no podía, y bueno, toda la familia, entonces fue algo que en el mundo no estábamos preparados, ¿no? No es lo que le hablan que es el cisne negro, ¿no? Algo que, por ejemplo, el cisne negro es como las Torres Gemelas, jamás nadie pensó que atacaran las Torres Gemelas. Esta pandemia, obviamente, nunca había sucedido de esta naturaleza, en estas condiciones que se dieron, y creo que efectivamente uno de los retos fue en la educación. A mí me tocó tener la oportunidad de ser director del sistema municipal DIFS de Tlalnepantla, y los 2 años estuvimos muy activos en las clínicas que están ahí. El maestro Raciel, que fue presidente, que actualmente es presidente nuevamente, pues él nos dijo hay que atender. De hecho, muchos DIF del Estado de México cerraron. Nosotros fuimos de los DIF que estuvimos al pie del cañón, estuvimos con la presidenta del DIF, nos dijo, saben que hay que trabajar. De hecho, nuestro lema era 24/7. Tuvimos lonas por todo, obviamente, todo periférico, 24/7, donde obviamente hicimos un convenio con el Politécnico y que se tenían llamadas de orientación médica, porque pues ellos no eran médicos. Entonces, orientación por la ansiedad que tú dices, la ansiedad que se tenía a las 24 horas, fue un trabajo que pusimos de establecimientos, y de alguna manera el presidente municipal y la presidenta atendieron todo el equipo de trabajo también. Se distribuyeron alimentos, medicamentos, nos tocó la primera vacuna dentro del carro. Entonces lo que tú dices, eso no estábamos preparados. Pero bueno, ya después de esta situación que comencé, en este paréntesis, respecto a la educación en línea, en esta parte, dime qué sucede actualmente hoy con la inteligencia artificial con los niños. Los beneficios, ahora sí que la parte positiva y la parte negativa. Ok, doctor. Con base a la inteligencia artificial, es una herramienta maravillosa, y recalco esta palabra, maravillosa. De verdad que lo que antes nosotros como jóvenes estudiantes realizábamos en cuestión de días
semanas, la inteligencia artificial te lo puede dar en un tiempo mucho más resumido. Okay. Pero es un arma de doble filo, ya que a consecuencia de que, como recalco, te da la información en un tiempo más resumido, incluso puede ayudarte a redactar los trabajos, pues hay algunos jóvenes que aprovechan esta oportunidad para no realizar las investigaciones, no ampliar, no adentrarse en el tema, y eso a consecuencia nos da una recesión de aprendizaje. Estaba checando estadísticas, principalmente aquí en México y Latinoamérica. La recesión de aprendizaje tras la inteligencia artificial y con la pandemia fue del 80% en lectura, en matemáticas, operaciones básicas y en otras materias en general, debido a que la inteligencia artificial, como recalco, es una buena herramienta. Sin embargo, si es utilizada de manera correcta, de una mala manera, pues puede dar unos resultados no tan positivos. Sí, es una espada de doble filo, ¿no? Yo creo que es correcto. La inteligencia artificial vino a ayudarnos, hay que utilizarla, yo también concuerdo, yo se lo he dicho a mis alumnos, lo comentamos en el Tesco, recordarás que pues un trabajo que el 95% es plagio, y entonces el alumno piensa que aprendió, pero cuando le pido que pase y exponga, no tiene ese pensamiento crítico. Entonces, si no tiene esa lectura, ese análisis, esa comprensión el día de mañana que va a tener ser profesionista, ¿cómo va a dar esa asesoría? Y eso es por el uso excesivo también de la inteligencia artificial. Yo creo que la puedes ocupar para complementar. Es decir, si vas a hacer un ensayo, ahí te puede decir qué libros estudiar, ¿no? Yo desde mi punto de vista, creo que la lectura es básica, lo hemos platicado, Johan, porque fortalece tu pensamiento crítico. Yo en lo personal creo que es una recomendación que le hago a todo el auditorio, que es la lectura, siempre estar leyendo. Diario tiene que leer. Nosotros como abogados, lo decía Eduardo Couture en el Decálogo de Abogados, un abogado que no lee, cada día es menos abogado. Yo creo que el reto ahorita de esta juventud es estar siempre preparándose, estar leyendo, viendo artículos, viendo qué páginas sigues en las redes sociales. Yo trato de leer en la mañana 1 hora y en la noche 1 hora. O sea, trato de hacerlo, ¿no? Pero ahora lo que hago es, leo un libro diferente. Entonces, un libro diferente lo abro, trato de ver el análisis, lo más importante. Por ejemplo, en estos 3 días, uno de los libros más importantes que Alejandro Magno en la conquista buscaba era la Ilíada y la Odisea, que lo escribió Homero. Entonces, hace unos días leí brevemente la Ilíada, que es donde, en pocas palabras, es la película de Troya. Pero bueno, leerlo en el papel y ver lo que hizo Aquiles y esa guerra, cómo secuestran a Helena, luego veo la Odisea, que son los viajes de Ulises, y hoy en la mañana estuve leyendo a Platón, ¿no? Platón yo creo que es el filósofo que nos da, el principal filósofo de la historia. Entonces lo que tú dices, concuerdo, que la lectura tiene que ser diariamente, debe ser un hábito, porque el exceso de inteligencia artificial nos puede ayudar a que hablan algunos estudios que el pensar sea un lujo, entonces no vamos a tener un pensamiento crítico, ya todo lo vamos a hacer a través de la inteligencia artificial. Todas las dudas que tengamos le vamos a preguntar. Yo tengo un amigo que me platicaba una experiencia que estaban en una mesa de una tertulia y que después en la noche el tema dijo, me quedé interesado y estuve platicando hasta la madrugada con inteligencia artificial. O sea, yo creo que también todo es un equilibrio. Claro. Entonces, creo como tú dices, las consecuencias negativas puede ser. Ya me hablaste de la música, ¿practicas un deporte, Johan? Sí, doctor. Últimamente, debido a la carga laboral que he tenido, se me ha complicado un poquito administrar los horarios, pero me encanta el fútbol. ¿Es tu pasión el fútbol? No lo llamaría mi pasión, pero es una disciplina que adopté gracias a mi padre. Me gustaría hacer el comentario de que yo era un joven con... Sí, platícalo. Entonces, a consecuencia de todo esto, pues mi padre me dijo, tienes un tiempo determinado, me dio 1 semana para elegir un deporte en particular. Mi pasión siempre fueron los deportes de contacto. Lamentablemente por cuestiones médicas, pues a mí no se me posibilitaba hacer lo que me gustaba. Y un día llegó mi padre del trabajo, él labora en la Ciudad de México, y me dice, ven, cámbiate. Me puso un short, tenis, y me presentó con Julio Huerta.
el sobrino de Guillermo Huerta, del jugador de la sí, de la América. Me pusieron a dar trotes en la cancha. Sí. Y pues los entrenamientos se adecuaban a mis capacidades. ¿Ya a qué equipo le vas? Yo le voy a la América. Sí. Híjole, no, pero ¿por tu papá, por ti o por Guillermo Huerta o por qué? No, por mí. Hubo un tiempo determinado ¿Seguro? que le fui al Pumas. Ah, estabas en el camino correcto Cuando ahí. tenía 6 años en Pumas, me autografiaron todo mi... ¿En serio? Sí. Ok. Sí. Yo cometí el error de ponérmelo porque me encantaba tenerlo puesto. Ah, y te lo pusiste, el que ya está autografiado. Sí, se manchó y se deslavaron los ojos. ¿Ya no lo tienes? No, ya no. Pero qué bonita experiencia de tener un uniforme. ¿Recordarás algún jugador que te lo autografió? Hugo Sánchez. Ah, era cuando estaba Hugo Sánchez. Era todavía en esa época, en aquel entonces. No, pues ese uniforme ahorita tiene un valor histórico, emocional. Estabas en el camino correcto. ¿Y por qué te fuiste a...? Tengo varios amigos que le van a la América. Mira, empecé a jugar fútbol. La verdad es que no me metían de titular, me metían a jugar un minuto. Ok, sí. Llegó una ocasión que entraba en un partido, ni siquiera toqué el balón y me sacaron. Pero la constancia y la determinación, claro, y los propósitos claro, de enfocarme a que yo lograra y quisiera ser titular, se me dio. ¿Y fuiste titular? Fui titular, y no solo titular, sino que se me ofreció ingresar a la tercera división de la América como portero. ¿En serio? Así es. A consecuencia de un partido que tuvimos contra el Cruz Azul, Ajá. Se me rompió un cartílago del pulgar. Tuve una lesión en el codo. ¿Y eso? Y pues yo le comentaba al entrenador, hágame el favor de dejarme reposar 2 semanas o sí. determinado, porque de verdad ya no puedo, ya no aguanto. O sea, ¿era el dolor que sentías? El dolor físico, impactar un balón con la fuerza de los tiros, sí, ya era intolerable. O sea, yo me vendaba las manos, aparte de ponerme los guantes, claro, me vendaba las manos, me ponía gasas y aquí protección. Y aún así el dolor era muy fuerte. ¿Y qué dijo el entrenador? No, la verdad me acerqué y le dije que muchísimas gracias por la oportunidad, pero que mis intenciones eran prepararme y desarrollar una carrera profesional. Está bien. Sí, en el América hiciste lo mejor, lo más correcto. Esto es, había suerte en el América, nada es broma. Pero, oye, ¿y el Mundial? ¿Cómo viene? Creo que va a ser el Mundial más grande de la historia. 104 partidos aproximadamente, 3 países, es la única manera que es. Y México, que es la tercera vez que tenemos un Mundial, ¿no? Si es correcto, 70, 86 y 2026. Así es, doctor. Yo creo que México va a ser un gran protagonista. Claro. Anteriormente lo ha sido, pero los mexicanos somos de una sangre muy, muy ligera. Sí. Todos los que nos estén viendo en otros países, sean bienvenidos, siéntanse bienvenidos. México es un maravilloso país con gastronomía, lugares para visitar, museos. Claro. Yo platicaba justamente con mi esposa y le decía, a lo mejor y en este momento no pueda presentarme a un partido de manera presencial dentro del estadio como me gustaría, pero sí quiero ir al Ángel de la Independencia y celebrar las victorias de mi país. Aprovechar porque no siempre tenemos la oportunidad de un mundial. A los jóvenes que nos estén viendo, los invito a que lo disfruten, porque son momentos que no se pueden repetir. Sí, que es difícil que se vuelva a repetir 3 países, nuestro tercer mundial. Yo concuerdo totalmente, la invitación también a todos, sean bienvenidos. México también para mí es el mejor país del mundo por su cultura, gastronomía, es el país que tiene más museos en el mundo, somos de los pocos países del mundo que tenemos pirámides, tenemos todos los climas, ecosistemas. México, de verdad, como México no hay dos. Entonces, también concuerdo, va a haber el Fan Fest que se van a organizar en el Zócalo, que donde puedes entrar de manera gratuita, se va a transmitir en pantallas, pero seguramente estaremos festejando, lo decretamos, que México va a anotar goles y vamos a estar festejándolos en el Ángel de Independencia, o cada quien en su ciudad, donde sea obviamente tradicional. Y estamos llegando a las conclusiones, Johan. ¿Qué sigue para Johan? Vamos a hablar de tus metas a corto, mediano y largo plazo, brevemente, en 3 minutos. Tus metas a corto plazo. Excelente, doctor. Muy buena pregunta. Mis metas a corto plazo, no solo a compartir mis proyectos, pero vamos a darnos de manera general. De manera general, estabilizarme en todos los aspectos. Okay. No porque me encuentre
soy inestable, pero siento que puedo ser mejor cada día. Siempre, cada día podemos ser mejores. Estar bien mentalmente, claro, físicamente a través de una buena alimentación y ejercicio diario. Claro. Es un tiempo determinado, pero al día, llevar a cabo esa disciplina y espiritualmente. Claro. Nunca distanciarme de Dios, es más, hoy le doy gracias por permitirme estar bien. Claro. Y permitirme acompañar y formar parte de este gran y enorme cuerpo, proyecto. Mente y espíritu. Así es, un triángulo, una base. Una base. ¿Metas a mediano plazo? Metas a mediano plazo. En este momento estoy planificando, estructurando una boda. Okay. Una boda, ya mi pareja, a pesar de que estoy casado ante el registro civil, ella me ha dicho que tiene una boda, la boda de sus sueños. Y aunque no es mi proyecto, no es mi objetivo, me gustaría cumplir ese sueño. Claro, y es válido, el amor hace que compartamos, que seamos empáticos y que también... Perdón que le interrumpa, doctor, voy a recalcar aquí que esta mujer fue la que me apoyó desde un inicio, cuando yo no tenía económicamente nada. La que está en las buenas y en las malas, Johan. ¿Y tu meta, ya vamos a terminar, nos queda un minuto, brevemente tu meta a largo plazo? Mi meta a largo plazo es servirle a mi país, poder llegar a un nivel tan alto de conocimiento conforme a derecho, claro, y ser un servidor público de bien, dar mis aportaciones y dejar una huella. Así va a ser. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales, Johan? En las redes sociales pueden localizarme a través de mi despacho como Servicios Jurídicos JC. Ok. Bueno, pues agradecerte el que hayas asistido, Johan. Siempre serás bienvenido en Change TV, Diálogos con Causa. Recuerden que tienen una cita todos los martes 7 de la noche, Diálogos con Causa. Soy el doctor Rafa Chacón, me pueden encontrar así en las redes sociales, doctor Rafa Chacón Coacalco. Y pueden ver ahí el trabajo que estamos haciendo, como decía Johan, el trabajo político, social, deportivo, y que es importante que vean todas este trabajo que estamos haciendo y estas conversaciones que el día de hoy, un joven, que me decían varios que normalmente no les dan voz a los jóvenes, nosotros confiamos en los jóvenes, no son el futuro, son el presente, entonces Johan, eres bienvenido. Muchas gracias, doctor, se aprovecha estas oportunidades que usted nos brinda, se recalca que usted se caracteriza por siempre tenderle la mano a los jóvenes, y eso va a generar un cambio a nivel mundial. Claro. Dicen que trata como quisieras que te traten. Entonces a mí como joven me hubiera gustado que me dieran el espacio de esta entrevista, pero bueno, pues no hubo la posibilidad, entonces nos despedimos. Buenas noches, tenemos una cita todos los martes 7 de la noche.